la escucharon? ¿No? ¿Nadie la escuchó? Bueno, pues yo te invito a que la escuches cuando tu fe es sacudida, porque esta es la continuidad. Quiero que vayas conmigo al libro de Zacarías, capítulo 3. Brenda ya oró por esta enseñanza y quiero nada más recordarte un poquito de la enseñanza de hace 8 días. Zacarías 3, vamos a leerlo. Dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? ¿Se recuerdan que te enseñaba que el que nos acusa, ¿quién es? El enemigo, ¿verdad? Acusa nuestros actos, acusa nuestro pasado, nos acusa. ¿Delante de quién nos acusa? Delante de Dios. Hasta ahí vamos bien. Y otra parte decía que cuando Pedro estaba con Jesús, dice que Jesús le dice: mira, Satanás te ha pedido para sacudirte. Entonces, cuando nos suceden cosas trágicas o cosas así, el enemigo quiere sacudirnos nuestra fe. Pero ahora dijéramos, bueno, y después de que pasamos pruebas, circunstancias, ¿qué viene? ¿Cuál es el propósito de pasar estas circunstancias? Diga conmigo, ¿cuál es el propósito de pasar las adversidades o las tribulaciones? ¿Alguien ha podido entender cuál es el propósito? Después de que te pasa una tragedia, por ejemplo, hay dos dolores que yo creo que pudieran tocar mucho nuestro corazón. Una, la pérdida de un ser querido. Es un dolor que uno dice, híjole, me duele hasta el alma, ¿verdad? La otra es cuando te dan un diagnóstico de muerte. Cuando te dicen que tienes cáncer y te quedan 3 meses de vida. ¿Cómo uno lo tomaría? Con mucho dolor, con mucha preocupación. Serían dolores así como que fuertes, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos por esos momentos y vemos cómo Dios empieza a pasarnos por esas circunstancias, hay dolor, hay sufrimiento, hay muchos pensamientos encontrados, hay muchas emociones fracturadas en ese momento. Pero con el paso del tiempo uno las va superando. Porque yo he tenido testimonios de ustedes donde dice, me dieron un diagnóstico de muerte, pero aquí estoy, sigo. En el momento fue trágico, fue doloroso. Algunos han tenido una pérdida, pero con el paso del tiempo se fueron recuperando, ¿cierto? Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa después de esto? O sea, ¿cuál era la finalidad de pasar estos procesos? Fíjate, cuando nosotros pasamos estos procesos solamente tenemos 2 caminos. Una, aprender de ellos y tener una actitud diferente de ser más agradecidos, de ser más generosos, de ser más humanos. O la otra, totalmente contraria, amargarse, frustrarse, tener una actitud fea y negativa. Hace años conocí a una persona que para mí se me hacía una persona tan linda, tan amable, que lo único que le hacía falta es tener a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y entonces, cuando fui conociéndola, entendí por qué ella era así. Ella tenía una niña que tenía discapacidad, muerte cerebral, por decirlo así, porque decía que la niña no se movía, solamente comía, respiraba por sondas o cosas así. Entonces ella me decía dice, tú nunca te imaginas que vas a tener un hijo así. Tú siempre esperas a un hijo con gran emoción, que va a crecer, que va a ir a la escuela y vas a hacer muchas cosas con ese hijo. Y cuando te dan la noticia de que tu bebé nació con esa discapacidad, dice, la verdad es que no sabes cómo enfrentarlo, pero con los pasos de los años he aprendido a ser más humana, a ser más empática, a ser más amable y toda esa parte, ¿no? Cuando ella me platicaba esto, yo decía, híjole, ¿y yo tendría que pasar por eso para ser un buen ser humano? ¿Ustedes qué creen? Que no, ¿verdad?
Y hace rato, platicando con algunos hermanos allá arriba, decía, pastores, que pareciera que no oyen la enseñanza. ¿Qué nos enseñaban en la mañana? Una nueva oportunidad de hacer cosas diferentes. ¿Y quién hizo algo diferente en la mañana tan solo? Nadie. Volvieron a hacer lo mismo. Agarraron, híjole, y se fueron de volar. Entonces la enseñanza, diga conmigo, la enseñanza es para mí, para que yo pueda producir buenos frutos. Imagínense, estábamos viendo hace 8 días que aquí Satanás acusaba a Josué. Hace 8 días yo decía que era Josué el de Moisés, pero no, ya reflexionando y pensando, este es otro Josué. Josué es el que se refiere en Zacarías, es un sacerdote que estuvo después de que regresaron de la cautividad de Babilonia, fue uno de los sacerdotes que se quedó a ministrar nuevamente al pueblo de Israel. Y dice aquí que Satanás acusaba ¿a quién? A Josué, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos acusado a alguien? No, nadie ha acusado aquí a nadie. Que digamos, ay, por la culpa de mi mamá yo no terminé la carrera. Es que mis papás no me quisieron apoyar más. Por culpa de un maestro reprobé una materia y no concluí todas las materias. Por culpa de mi marido soy infeliz. Por culpa de mi hijo no logro algo. ¿Cuántos de nosotros hemos culpado algo así? ¿Cierto? O sea, todos en algún momento. Por culpa del pastor no avanzo, ¿no? Entonces empezamos a acusar. Pero aquí hay alguien que también nos acusa, que es ¿quién? El enemigo, ¿verdad? Aquí lo dice el adversario. Pero uno dijera, y después de toda esa travesía de dolor, de sufrimiento, de pérdidas, de carencias, ¿qué gano? Una de las cosas que yo he aprendido es a tener esas experiencias y saber que Dios está conmigo. Hemos tenido pérdidas, hemos llorado, hemos sufrido, hemos perdido economía porque también hemos tenido esas pérdidas de finanzas, hemos tenido esas pérdidas que al fin del día todo te deja un aprendizaje. Ahora ve conmigo al versículo 3, el mismo Zacarías capítulo 3, versículo 3, quiero que vayas conmigo. ¿Ya lo tiene? Sí, le puedes darle, ponte de pie y quiero que le des lectura hasta el 7, por favor. Diciéndole, quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, póngale mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Tome su lugar. ¿Qué observa en estos versículos? Fíjense, viene el enemigo y nos acusa. Y a veces vemos como a Jesús como un Dios severo. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese error de decirle al hijo, si te portas mal, Diosito te va a castigar? ¿Alguna vez lo oyeron? ¿Verdad que sí les decían? Si te portas mal, Diosito te va a castigar. Y ibas y te caías y te raspabas. ¿Qué te decía? Ya ves, Diosito te castigó, ¿cierto? Que cómo creció ese concepto, que había un Dios castigador. Pero miren, Dios es un Dios bueno, porque si usted lo ve aquí, Satanás fue a acusar a Josué. Y más sin embargo, Josué representa varias etapas aquí. Josué representa cómo el Señor Jesús vino a justificarnos a nosotros para no ser condenados. Porque honestamente nosotros merecíamos ir al infierno por las acciones de nuestros pecados, pero Jesús dijo,
no, yo voy a ir a morir por ellos. Dice en esta parte de esta lectura, dice que él mismo mandó a quitarle sus vestiduras, ¿qué? Viles, o sea, le mandó a quitar, ¿qué? El pecado. O sea, le dijo, mira, si hay un acusador, hay alguien que te va a redimir. Diga conmigo, hay alguien que me va a redimir. Ahora, dice que le mandó a poner vestiduras, que le puso ropas de ¿qué? De gala y una mitra, ¿qué? Limpia. La mitra va en su cabeza, ¿verdad? Esto tiene que ver con principios en nosotros. Las ropas de gala significa el perdón y la justificación y la dignidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor olvidó todos tus pecados, ya. Él dijo borrón y cuenta nueva. La Biblia dice, y yo me llevaré tu pecado al oriente y al occidente y nunca más sabrás de ellos. De repente, hermano, yo no sé si a ti te pasa, pero de repente momentos de paz, momentos de calma o momentos tan solo vienen flashazos de pecado que alguna vez cometiste o las consecuencias de ese pecado, porque sí sabían que hay consecuencias del pecado, sí, y a veces uno los vive y uno dice, si yo no hubiera hecho esto, aún el Señor Jesús justifica esas acciones en nosotros, aún, ¿verdad? Entonces cuando vemos aquí esta parte de Josué, él ya pasó el momento difícil, ya pasó el momento de la acusación, ya pasó el momento de la prueba. Dice que el Señor te va a ver como con misericordia y te va a poner ropas de gala. Ahora mi pregunta, ¿cuántos de ustedes cuidan esa ropa de gala? ¿Cuántos de ustedes tienen un buen traje en casa? ¿Nadie tiene un buen traje? ¿O una buena ropa o algo que les haya costado? ¿O un vestido de fiesta o algo así? ¿Cuántos sí lo tienen? ¿Y por qué no lo traen hoy? ¿Por qué solamente esas vestimentas las traemos en ocasiones que creemos que son importantes? ¿Por qué no lo usas para trapear o por qué no lo usas para hacer comida? A ver, ¿por qué no te lo pones? ¿Por qué qué? Se va a ensuciar. ¿Se imaginan? Tú estás cuidando esa ropa física. Mi esposo es de los que, híjole, no quiere que le haga tantito a su trajecito, ¿verdad? Él no, yo lo bajo, yo siempre agarra él siempre su saco, lo agarra y lo acomoda siempre en la parte de atrás del coche. Y decimos, vamos a, no, aquí no pueden guardar sus mochilas, aquí nada más va su traje, porque él no quiere que se arruguen ni que se maltraten ni nada, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Cuántos de nosotros cuidamos esa ropa de gala que el Señor Jesús nos regaló a nosotros? ¿Cuántos cuidamos esa mitra que el Señor nos ha dado? La mitra tiene un significado y significa autoridad, pureza y consagración a Dios. Fíjate, después de haber sido pecadores, el Señor nos llama y nos da autoridad, nos pone pureza y nos pone consagración. ¿Cuántos de ustedes cuidan esa mitra? Hermanos, ¿si están aquí, hermanos, o no están aquí? Se da cuenta que el Señor Jesús, bueno, aquí el Dios Padre no le hizo caso al enemigo de lo que nosotros pudiéramos haber sido, sino que Él dijo, quiten esas vestiduras viles y pónganle vestiduras de gala. En la mañana nos predicaban y nos enseñaban que Jesús nos da una nueva oportunidad. Cada vez que nosotros vemos un milagro, vemos una nueva oportunidad para cambiar. Aquellos que han estado desahuciados, aún no gente cristiana, ellos han dicho, yo no sé a mí quién me salvó, pero lo único que yo vi fue a un gran ser en un gran trono de luz y a Él es al que yo quiero servir y ahora voy a hacer cosas diferentes, ¿verdad? No sé si han llegado a oír esos testimonios que se murieron y resucitaron y que vieron el infierno y que dicen no quiero ir ahí, pero yo vi a un gran ser en un gran trono de luz y a Él quiero servir y quiero empezar a conocer de Jesús. Y cambian.
Pero yo te hago una pregunta, ¿tú necesitas ir al infierno para cambiar? Porque yo le digo a mi esposo, ¿y qué tal que si ya nos resucitamos? Aquellos que han resucitado, pues ha sido como que la oportunidad de mejorar o ver algo. Pero nosotros hemos pasado por situaciones, hermano. Hemos pasado situaciones de dolor, hemos pasado situaciones que han dejado una experiencia en nuestra vida, pero ¿qué estamos cambiando? Aquí hay algo bien claro que el Señor nos dice, ponle ropas de gala, ponle una mitra limpia. Y entonces también le dice en el versículo 7, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardaras mis ordenanzas. ¿Cuáles son sus ordenanzas? ¿Los qué? Los mandamientos. Es muy clara la Biblia, dice, al momento de romper uno de estos mandamientos, rompiste todos. Hay que esforzarnos. Diga, háblate, di, tengo que esforzarme para guardar estos mandamientos. Cuando yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, después de la tribulación, ¿qué pasa con nosotros? O sea, ¿por qué tenemos que pasar? ¿Sabe? Esos procesos que el Señor pasa con cada uno de nosotros es porque Él está moldeando algo. Temperamento, carácter, fe, pensamientos. ¿Qué tiene que moldear el Señor? ¿Qué cree que tiene que moldear el Señor con ustedes? Ahí escríbanle que tiene que moldear el Señor conmigo. Yo le decía a mi esposo, ay, de veras que yo a veces siento que ya pasé con 10 la paciencia, pero cuando me vuelve a pasar cosas donde tengo que esperar, yo le digo al Señor, creo que ya pasé con 10. Y no, siempre me suceden cosas que tengo que esperar, que yo ya voy a llegar a la fila y me dicen, ¿saben que ya no hay lugar? Y yo, esperé 1 hora y ya no me van a atender. Y yo le digo, ¿por qué siempre me pasa eso a mí? Y me dice, porque tienes que trabajar la paciencia. En estos días me hablaba el apóstol Carlos, platicamos de varias cosas y salió al tema, hija, debes de tener mucha paciencia. Digo, eso apóstol, eso es lo que no tengo, paciencia. Y siempre me pasan cosas donde debe ser probada mi paciencia. Entonces yo le decía al Señor Jesús, Señor, ayúdame a ser más paciente, más tolerante. Y le digo a mi esposo, en estos días platicaba con una persona y yo le decía, bueno, está bien, te escucho. Y nada más se me quedaba viendo así. Es que no sé cómo decirlo. Y yo decía, es que nada más tengo 20 minutos. Le digo, pero ¿de qué quiere hablar? A ver, platíqueme cómo está la situación. Ay, es que dije, le hablo a mi hija para que me diga cómo fue. Y yo así como que no le hablé a la hija, mejor dígame cómo está, qué fue lo que pasó. Es que ya no me acuerdo qué día fue. Y yo así viéndole, yo estaba así como que queriendo entrar en la desesperación. ¿Sí conocen las personas que son desesperadas? ¿Hay alguien que es desesperado aquí también? ¿Sí entienden de lo que les hablo, no? Y entonces yo le decía, ay Dios mío, ¿cómo le ayudo, no? Yo decía, a ver, yo me decía, ya tranquilízate, para que si viniste haz las cosas bien. Y yo, tranquila. Y nada más se me quedaba viendo, se ponía a llorar y dice, mejor oramos, ¿no? Sí, le digo, sí oramos, pero ¿por qué vamos a orar? Es que no sé cómo decírselo. Y yo le digo, a ver, tranquila, vamos a tranquilizarnos, platíqueme cómo sucedió, esto y el otro. Y regresaba otra vez, es que no sé qué día fue. Pues bueno, no pasa nada, ¿qué día pasó? Ya dígame. Y yo le decía, ¿por qué tengo que pasar por estas cosas? Siempre donde mi paciencia tiene que ser probada. Y yo decía, pues tranquila, Silvita, aquí estamos y vamos a solucionar esto, vamos a estar tranquilos y cosas así. ¿Te ha pasado en algo que tú estás batallando por ahí? ¿Te pasa o no te pasa? O nada más a la pastora le pasa. Y entonces, cuando pasamos por esos procesos, hermano, es porque Dios nos quiere moldear para algo. Diga conmigo, moldearme para tomar mi bendición.
Porque imagínense que Dios nos diera todo como nosotros quisiéramos, ¿cómo seríamos? Diríamos, todo lo que tengo es por mí, yo lo he logrado por mi capacidad, porque yo soy bien bueno, porque soy el mejor. O sea, saldría nuestro ego, saldría nuestro orgullo, saldría toda esa parte carnal que tenemos. Y entonces el Señor nos prepara para cosas. A Josué lo estaba preparando porque era uno de los únicos sacerdotes que estaban quedando después del cautiverio de Babilonia. E imagínense, el pueblo de Israel estuvo cautivo con otras ideas, con otras costumbres. Hubieron niños que crecieron con otras ideologías y al momento de regresar, Josué tenía que volver a empezar desde el principio, a volver a poner buenos fundamentos en los nuevos creyentes. Díganme si Josué no tenía que tener paciencia, carácter, porque también le iban a hacer como Moisés. No, es que mejor nos hubiéramos quedado allá, ya estábamos allá bien, de cautiverio, de esto y del otro. Josué, y le dice el Señor, mira Josué, si tú me obedeces y andas en mis mandamientos, vas a tener privilegios. Diga conmigo, privilegios. ¿Cuáles eran esos privilegios que le estaban dando a Josué? ¿Lo leyeron? Ahí vuélvalo a leer en el versículo 7. ¿Cuáles eran esos privilegios? Sí, aparte, que iba a gobernar ¿qué? Su casa y sus atrios. Y uno dijera, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿eso qué? Saben, el hecho que nosotros tengamos autoridad, hermano, podemos mover muchas cosas a favor de nosotros. Decía a veces Eduardo, nos platica sus testimonios cuando tiene que viajar y dice, pastora, y ya no había ni un carro, y lloré y salió un carro. ¿Quién hace eso? Hacemos que muevan transportes, hacemos que la luz aparezca, hacemos que haya agua donde no tenía que haber y hacemos cosas así. Y ustedes dicen, ¿eso no es cierto? Sí sucede. Sí sucede. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ¿qué? Autoridad. Pero nosotros tenemos, ya conmigo, debo de pasar 10 el examen. Y si no quieres estar como yo, de repetir la misma lección, donde no puedo pasar con 10, paso con 8.5, con 8.9, con 9.9, pero Dios, ¿con qué quiere que pasemos? Con 10. Porque a veces me toca platicar con los ancianitos. ¿Cuántos ancianitos hay aquí? No hay, ¿verdad? Bueno, yo no sé si te ha pasado que has platicado con adultos mayores y no hablamos mal de ellos, pero se dan cuenta que ellos como que repiten la historia como 10 veces. Te la dijeron y sí le dije que vi a mi hijo ayer y me dijo esto. Ah, sí. Pero ya le comenté que sí vi a mi hijo y yo digo, ya pasa a la otra página, ¿no? Y entonces Dios nos da ese amor y esa paciencia para tratar a la gente adulta. ¿Cuántos de ustedes han platicado con ancianitos así? ¿Y verdad que sí son? Y te cuentan la historia. ¿Usted es así? ¿Usted es así? ¿Hay acaso? Pues bueno, y entonces ¿debemos de tener paciencia? Sí. Tener esa paciencia, hermanos. Entonces yo le decía, Señor, y bueno, y después de que el enemigo nos angoloteó y salimos victoriosos, ¿cuál es la finalidad? Que Dios prepara tu vida para que puedas gobernar bien tu casa. Diga, gobernar bien mi casa. ¿Cuántos de ustedes después de su experiencia, de la prueba que pasaron, empieza a haber modificaciones en tu vida para tener mejoras? ¿Las hacemos? Si no, mire, serías como la ola del mar que vas y vienes y no haces ningún cambio. Tenemos que hacer modificaciones. A veces mi hija lloraba porque decía, ay mamá, es que saqué bajas calificaciones. Y digo, ¿y qué tienes que hacer? Estudiar.
Oh, ahí está, entonces te gustan esas calificaciones, ¿por qué no estudias? Ay, mamá. Ya lo aprendió, fue mejorando, fue estudiando, fue disciplinando. ¿Y cuál fue su recompensa? Tener buenas calificaciones. ¿Aprendemos de esas lecciones, hermanos? Sí. Pero ahora dígame, vamos a ver, Dios te prepara para obtener esas bendiciones. Tú también, el Señor también quiere que tú gobiernes su casa. Josué era un sacerdote de Dios que vio las misericordias, que vio, porque fíjense que Josué, dice la Biblia, que él era un sacerdote que animaba al pueblo a reconstruir el templo nuevamente, los muros de Jerusalén. Él ayudaba y animaba al pueblo constantemente. Díganme, hermano, ¿es fácil animar a una persona? Es fácil decirle cuando pareciera que todo ya está acabado, y es decirle, mira, cree que algo bueno va a pasar, y tú decir, ¿y qué bueno? ¿Y qué de bueno va a pasar? Porque todo eso nosotros lo hemos vivido cuando dicen, ¿y qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cómo esto? ¿Y por qué? Y empieza el reproche de la gente. ¿Cuántos han estado ahí conteniendo a las personas que viven un momento así? ¿Es difícil? ¿Cómo sales de esa conversación? Cansado. Sales cansado de platicar de esos momentos. Y fíjense, Josué tenía que ser preparado. ¿Por qué entonces Dios le dio autoridad? Dios lo unge con autoridad, Dios lo unge con dignidad, y Dios le unge con algo que se llama consagración. En el Antiguo Testamento se cuenta y se dice en la Biblia que la mayoría de los hombres que eran consagrados a Dios siempre traían un anillo que simbolizaba la consagración a Dios. Hoy en día los que estamos casados traemos un anillo. ¿Cuántos traen su anillo de matrimonio? ¿Y los demás? Híjole, yo no traigo porque ya no nos quedaron. Engordamos un poquito y ya no nos quedaron. Pero bueno, entonces dice aquí que Dios nos prepara para estas cosas. Algo bien importante, Dios quiere confiar en ti una responsabilidad. Número 1, ¿cuál es la primera responsabilidad que Dios te confía? Tu familia, tu esposa, tus hijos. Dios te confía esa familia. ¿Cómo estás guiando a esa familia? Segundo, Dios te confía un servicio. ¿Cuántos de ustedes están llevando a cabo ese servicio que Dios te preparó para poder llevar a cabo? Para tratar, para lidiar con conflictos. ¿Cuántos de ustedes Dios los ha preparado para llevar a cabo su ministerio? A los que estamos sirviendo, díganme si no debemos de tener paciencia, templanza y a veces aguantarte unos 2, 3 corajillos por ahí. ¿Cierto o no? Los que servimos tenemos que vivir eso. Y eso es lo que el Señor les está llamando a decir a todos los que colaboramos y servimos. Dios te confía esa responsabilidad porque sabe que vas a poder cuidarlo. El poder ministrar una iglesia, ¿creen que sea fácil? ¿Creen que sea fácil llevar a cabo un matrimonio? No. Dirían, hoy dicen que los matrimonios son desechables. Y algunos dicen ni siquiera ya piensan en casarse porque tienen miedo a la responsabilidad. Los que nos casamos lo hicimos porque no sabíamos lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro rollo. Vamos a ver con Job, ¿qué sucede a Job? ¿Quién pueden leer su Biblia, Job 42, por favor? ¿Cuántos han leído a Job? Hay algunos hermanos cuando vienen y me dicen, ay no, pastora, yo ya estoy como la vida de Job. Le digo, no, hermano, yo creo que nosotros ni a la punta del dedo chiquito de su pie le llegamos a Job con tanta tragedia. ¿O hay alguien que sí sienta que ha vivido las tragedias de Job? Y hay algunos que no, yo ya me parezco a Job, pastora. No, hermanos, si ustedes a la primera ya se quieren morir,
y ya no quieren vivir, ya se quieren ir con el Señor, ya se quieren divorciar de la esposa, ya quieren dejar el ministerio, todo lo que le vino a Job fue tremendo. O sea, imagínense, todavía no acababa de recibir una noticia y recibía la otra y después la otra. ¿Y con qué se quedó Job? Con nada. Sus amigos que le decían, arrepiéntete, algo has de estar mal. Su esposa lo dejó, sí. Su cuerpo, ¿cómo quedó? Enllagado. A nosotros nada más nos duele tantito la muela y ay no, ya no quiero vivir, Señor. ¿Por qué me duele si yo te canto, si yo te sirvo, si doy mis ofrendas? Pues te duele porque es natural, no te cuidaste la caries, ¿no? Y vemos aquí cómo Job, el Señor le bendice. Quiero que vayas conmigo a Job 42, 10. ¿Le pueden dar lectura, por favor? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentando el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Fíjense, ¿qué hizo el Señor ahí? ¿Bendijo a Job? ¿Lo bendijo o no lo bendijo? ¿Y cómo había quedado el Job? Sin nada, afligido, la piel enferma. O sea, nosotros lo leemos, hermano, y a veces nosotros, ay, es que a mí nadie me habló en mi cumpleaños, ay, es que yo me siento solo, es que, hermano, de verdad que a veces hacemos un drama por cosas que no tienen la pena. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos les dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre. Bueno, ahí está la genealogía de Job. Hermano, ¿sabe? Después de la sangolateada que el enemigo nos pudiera dar, si nosotros permanecemos con una actitud de la cual debimos de haber aprendido, ¿qué va a hacer Dios? ¿Nos va a qué? A bendecir. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Job hubiera tenido todas estas bendiciones sin haber padecido todo lo que padeció? No lo hubiera valorado. Pero vean aquí la actitud de Job. Dice que Job se sentó con su familia. ¿Y qué hizo Job? Tuvo una actitud que... vuélvalo a leer entonces. ¿Qué actitud tuvo? Aparte de la humildad. ¿Cuántos de nosotros después de la desgracia nos sentamos contentos a celebrar, a reírnos, a gozarnos? Yo le digo a mi esposo, pocos. Yo conozco muy poca gente que disfruta después de la tragedia, que disfruta después de... Se dejan marcar por el dolor, se dejan marcar por la pérdida, se dejan marcar por el acto de sufrimiento y no se dejan restaurar por la mano de Dios. Vemos que Job tuvo algo que se llama compasión y fue generoso, porque dice que les regaló. ¿Qué les regaló? Dice que les dio una pieza de ¿qué? Nada más dice una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Ser generoso. Hay veces que la gente se enoja porque hizo un cumpleaños. En un ejemplo simple te lo platico. Hizo un cumpleaños y nadie pudo llegar a su cumpleaños. ¿Qué dice el cumpleañero?
nunca más vuelvo a hacer un cumpleaños, nunca más vuelvo a invitar a nadie, ni que no sé qué. Se amarga. Yo le digo a mi esposa, no, pues yo me voy a celebrar. Y sigo celebrando porque la vida es mía y yo debo estar contento con lo que Dios me dio. Porque dense cuenta que Job, cuando estaba en la tragedia, no tenía amigos. Y se iban y le decían, a ver, Job, ¿qué hiciste con Dios? ¿Por qué estás así tan miserable? Su esposa le decía, mira, Job, ya mejor maldice a tu Dios y muérete, no me estés causando pena ni dolor. ¿Había gente con él? No. Pero él, ¿cómo Job restaura todos esos estados de su vida que fueron dañados? Dice que hizo una gran fiesta, que vinieron sus hermanos, convivieron con él, y él, de esa actitud tan generosa de que Dios le había dado, ¿qué hizo? Repartió. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de repartir después de la tragedia? ¿Cuántos? ¿Cuántos sí reparten? Hermana Aurora, ¿alguien más? ¿Nadie? Hermana Francisca, ¿alguien más? ¿Qué creen que tendríamos que aprender a repartir? Yo a la mayoría, no, yo ya no voy a hacer esto, pastora, yo ya no voy a hacer el otro. Platicaba en la mañana con una hermana, digo, hermana, ¿qué quieren que haga? No los puedo obligar. No puedo obligar a la gente a que me brinda su colaboración, que me brinda su servicio. ¿O te puedo obligar? No, porque eso es lo que está aquí en tu corazón. Digo, y la gente que es generosa lo va a hacer sin que se lo pidas. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo que es generoso? Siempre hay uno, ¿cierto? Que sin que se lo pidas, siempre está pensando en ustedes como padres. Y hay otros que nada más está diciendo, a ver, cuando me das, a mí nunca me has dado nada, a mí no esto, a mí no lo otro. Vemos aquí que si nosotros hemos pasado por pruebas, hermano, no te amargues, no te frustres, créele al Señor, porque la bendición está más cerca de lo que tú crees. La bendición va a estar más cerca y el Señor quiere que tú la compartas con toda la gente que está a tu alrededor. La palabra misericordia te voy a definir un poquito, el perdón y la compasión de Dios es la misericordia y se define como retener el castigo que merecen nuestras acciones, otorgando un perdón inmerecido. Viene de las raíces latinas que quiere decir miserable, que viene de la palabra miseria, pero viene con la palabra cor, de corazón, misericordia, que Él te rescata ¿de qué? De la miseria. Y entonces cuando vemos esto del sacerdote Josué y de Job, después de todos esos momentos difíciles que pasamos, ¿cómo debe de ser nuestra actitud? De misericordia, porque nosotros ya aprendimos lo que es ese dolor. Sabemos, yo conozco una mujer que siempre me dice, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es no tener, por eso soy generosa, por eso ayudo, por eso doy. Y yo le digo, pues sí, sí, yo he sabido lo que es que tengas hambre y que nadie te dé. Y por eso ella siempre anda llevando, voy a ir aquí, voy a ir a visitar a fulano y le voy a llevar, y así, porque aprendió de esa necesidad. Dice, cuando yo estuve enferma nadie me fue a ver, yo voy a ir a ver al enfermo, me dice. Eso es aprender de la misericordia. Yo decía, por algo Dios nos pasa por esas situaciones para poder entender un poquito del sufrimiento de los demás. Es por eso que pasamos por pruebas, es por eso que pasamos circunstancias. Dice, el corazón de Dios es acercándose a nuestras debilidades y miserias para redimirnos. Es así la misericordia de Dios para con nosotros. A veces
las mamás cometemos un grave error con nuestros hijos, de que siempre le estamos, es que tú no puedes, es que tú no esto, es que tú no el otro. Pero nosotros también fuimos adolescentes, también fuimos jóvenes y también probablemente oímos esas palabras. ¿Cómo tendrían que ser nuestras palabras hacia ellos ahora? Háganlos, papás, háganlos. En el libro de Miqueas 6:8, por favor, ¿puedes leerlo? ¿Qué te está enseñando esta enseñanza, hermano? Mire, decía el pastor, no nos pusimos de acuerdo, pero es la continuidad de la enseñanza de la mañana y la continuidad que yo te doy. Porque si pasamos pruebas, viene una recompensa. ¿Ya encontró Miqueas? ¿Le puede dar lectura? Hombre, a ver, escriba ahí su nombre, no nada más ahí hombre. Ahí se escribió uno, hombre, para que fuera tu nombre. A ver, hágalo con su nombre. Oh Silvia, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Hace rato platicaba con una hermana, yo le decía, mire, a pesar de que a veces la gente viene y se confiesa con nosotros, yo he aprendido algo. Y de verdad se los digo, tantas cosas que oigo, digo a mi esposo, yo he aprendido a no juzgar a nadie, ni a mirarlo, ni bien ni mal, simplemente como personas, porque yo debo de cuidar mi corazón y yo debo de cuidar lo que yo hago, no lo que hacen los demás. Digo, porque bastante tengo las cuentas que voy a entregar yo para andar cuidando lo de los demás. Porque me decía, es que a veces piensan que usted a lo mejor piensan de ellos. Le digo, es que yo no sé por qué la mayoría piensa por mí, le digo. Yo no debemos de pensar por nadie, más bien, nadie deberíamos de pensar por la otra persona. No deberíamos. Porque muchas veces ni siquiera es por eso. Yo le dije a mi esposo, la verdad, Daniel, yo pasé un año, creo que hasta ahorita mis aguas se están suavizando. Yo pasé un año muy, muy difícil ministerialmente. Quizá nadie lo notaba, pero yo le decía, tú sí lo sabes y tú sabes que estamos pasando un año muy difícil. Estamos apenas recuperando nuevamente. Digo, y quizá nadie lo percató, pero nosotros vivimos tiempos muy difíciles, y a veces no estás con un rostro tan amable si tú quieres, pero permaneces. Digo, y nada más todo el mundo piensa en su problema, pero yo tengo que estar pensando en la casa del Señor, porque Dios nos llamó para este tiempo. Y muchas veces nosotros debemos de estar pensando en la casa del Señor, en mi vida personal, en la vida con los hijos, pero más sin embargo nos mantenemos firmes. Digo, y tú sabes que vivimos tiempos muy diferentes, difíciles, pero al fin del día yo sé que el Señor está con nosotros. Vuelve a leer Miqueas 6:8, con tu nombre, haz lo tuyo. ¿Qué dice? Fíjense, les cuento brevemente. Siempre ha pasado, y eso se los digo a los que colaboran y sirven, cada vez que van a lograr algo, cada vez que decimos, no, ya está a su nombramiento, a este hay que nombrarlo así, y empieza a bajar, empieza a decaer, empieza a tener, híjole, esto no era de Dios, entonces decimos, o qué cosa.
y perdieron su bendición. Si llega este domingo y tiene esta actitud, esto y el otro, y resulta todo lo diferente, pierden sus bendiciones, hermano, pierden sus bendiciones. ¿Cuántas veces has perdido tus bendiciones, hermano, por tus malas emociones? ¿Nadie ha perdido sus bendiciones por sus malas emociones? ¿Por un trabajo, por algo, por alguna circunstancia? A veces mi esposo y yo le decimos a los hijos: estabas así de que yo te diera esto, pero por esta actitud ya no. Y siempre me dicen: ¿y cómo que nada más por eso? ¿Y qué no cuenta todo lo demás? Es que esta era la más importante. ¿Pasa o no pasa, hermanos? Y así estamos con Dios. Dios dice: estabas así, así, te faltaba un día nada más, pero por haber retrocedido atrás, regresas al principio nuevamente. ¿Qué te invita esta enseñanza? A perseverar, a tener una nueva actitud, y si ya pasaste por esos procesos, ser empático con los demás, dejar de juzgar, de criticar y simplemente entender los procesos. Y ser de una actitud generosa, porque después, ¿qué es lo que va a venir sobre ti? La bendición. ¿Se dieron cuenta cómo Dios bendijo a Job? Bueno, terminen de leer Job, por favor, nuevamente regresen y vean cuántos años vivió él. 140 y tantos, y Dios le dijo: y te bendije hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos de ustedes están viendo bisnietos? Y viendo bisnietos, usted es bendecida, hermano. La cuarta generación. A ver, vuelva a leer ahí en Job, ¿está? ¿Lo pueden poner, por favor? ¿Cuántos vivió? 140 años, pero vean, o sea, él en la prueba, ¿se estaba muriendo o no se estaba muriendo? ¿En las circunstancias se estaba muriendo? Sí. Dios lo redime, le da una doble porción. ¿Y cuántos años llega a vivir? 140 años, y lo bendijo hasta la tercera, cuarta generación, que vio hijos, nietos y tataranietos. ¿Se llaman nosotros? ¿Cómo se llama? Imagínense. ¿No es eso una bendición, hermanos? ¿Ustedes cuántos años quieren vivir? Al primer problema ya quieren entregar el equipo, hermano. A la primera circunstancia ya se quieren morir. ¿Está entendiendo lo que Jesús nos quiere enseñar después de la prueba? Te está preparando, diga conmigo: después de la prueba, el Señor me está preparando para tomar mi bendición. ¿Qué bendición te va a dar? Solamente Él está diseñando para darte. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que cada uno de los que hoy estamos aquí tenemos un propósito. Te pido que moldees nuestro carácter para recibir esa bendición que viene de ti. Quita de nosotros toda situación adversa, toda circunstancia, oh Dios, y danos tu paz de tu Santo Espíritu para gobernar tu casa y gobernar los atrios de tu presencia. Enséñanos a guardar esas vestiduras que has puesto en nosotros y esa mitra, Padre, porque queremos ser hijos tuyos, coherederos de tu gracia y de tu bendición. Enséñanos a ministrar lo que tú nos has dado, Señor. Bendice y prospera a tu pueblo con gracia, con unción, con poder y con autoridad. Padre, tomamos de ti toda gracia y toda bendición. Que la misericordia que tú nos has dado la podamos dar con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén.